el nuevo capítulo en la intensa batalla por los Dreamers que están contra reloj. En un mes, hoy en un mes, se vence el plazo que impuso el presidente Trump al Congreso para hallar una solución y hasta ahora no se ve la luz al final del túnel. Hoy el presidente dijo no a otro proyecto bipartidista que busca un alivio migratorio. Lori Montenegro con los detalles. La hora cero para los Dreamers está al doblar de la esquina. Y el presidente Donald Trump parece no estar dispuesto a ceder ni un ápice. Rechazó la propuesta más reciente que deja fuera los puntos más polémicos de su plan migratorio. La iniciativa del republicano John McCain y el demócrata Chris Coons ofrece una vía a la ciudadanía para jóvenes menores de edad que llegaron antes del 2013. Y en vez de dinero para un muro, destina más fondos para tecnología y construcción de barreras en la frontera sur. Y se enfoca en reducir el atraso en las cortes de inmigración. La ventaja de este proyecto, dice Coons, es que ya existe algo similar en la Cámara de Representantes, con amplio apoyo bipartidista. Pero un acuerdo que no incluya fuertes medidas de seguridad fronteriza y el muro, que se necesita desesperadamente, será una total pérdida de tiempo, dejó claro el presidente a través de Twitter. Y mientras tuiteaba, también en la Casa Blanca un grupo de líderes latinos conservadores discutían la propuesta de Trump de beneficiar a 1.8 millones de jóvenes. Para algunos de ellos, el plan es tentador. Esto es verdaderamente un regalo lo que el presidente nos ha dado. Esto no lo esperábamos, aún los que estamos apoyando este sueño que se haga una realidad. Él es el héroe. A poca distancia del Capitolio, en el sótano de esta iglesia, más de 100 soñadores han llegado de todo el país. Planean la estrategia de los próximos días porque dicen no se pueden quedar de brazos cruzados. Perdemos trabajos, perdemos licencias y oportunidades de seguir viviendo y disfrutando nuestras vidas. Pero todo permanece estancado y demócratas y republicanos culpándose mutuamente por la falta de progreso. En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. Una latina madre de 3 estadounidenses le está suplicando a ICE que no la deporte porque a partir de mañana una de sus hijas de solo 6 meses será sometida a varias cirugías. La bebé padece de labio leporino y paladar hendido. Actualmente se alimenta por un tubo y, como le aseguró su madre a Francisco Cuevas, en Guatemala simplemente no podrá recibir el tratamiento que tan urgentemente necesita. Con solo 6 meses de nacida y conectada con un tubo a su estómago toda su corta vida, el futuro de Brianna es incierto. En menos de 24 horas será sometida a una cirugía y su madre enfrenta una inminente deportación. Estoy enfrentando 2 situaciones para mí muy difíciles. Por un lado, la precaria situación médica de la pequeña Brianna y por otro, la orden de ICE de que tiene que salir del país, a más tardar el 18 de marzo. No les va a importar nada si yo esté con mis niños o no esté, ellos me pueden sacar, me dijeron. Mayra es originaria de Guatemala. Llegó a los Estados Unidos siendo una niña, pero desde el 2010 ha vivido un calvario, luego de que, asegura, fuera mal representada por un notario público en un caso de asilo político. Desde entonces lleva un grillete en el pie y tiene que reportarse semanalmente a una oficina de inmigración. De acuerdo a esta inmigrante guatemalteca, el Servicio de Inmigración le ha pedido que presente un plan de salida del país que incluya boleto de avión y un destino fuera de los Estados Unidos. Piensan solo en mí o en querer sacarme, pero no piensan en el daño que se le van a hacer a la niña. Ya, todo eso es muy difícil para mí. Su abogada está pidiendo al Servicio de Inmigración cancelar la deportación. Hay otras personas en casos otros que se pueden enfocar, pero por alguna razón se están enfocando en el de Mayra. Hasta estos momentos el Servicio de Inmigración no ha respondido a nuestro pedido para una entrevista. Voy a luchar por mis hijos, mayormente por mi bebé que necesita un tratamiento médico, un seguimiento. Una madre que busca desesperadamente un milagro legal para poder salvar la vida de su pequeña hija. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. ICE está ahora en el banquillo de los acusados. Activistas pro-inmigrantes comenzaron a realizar tribunales populares que condenan simbólicamente el acecho de los agentes federales contra los inmigrantes indocumentados. La iniciativa, que se desarrollará en 5 estados hasta mayo, pretende llamar la atención sobre lo que dicen son los abusos y excesos de la agencia y exige con urgencia el cierre de los centros de detención.
Estados Unidos deporta un promedio de 500 mexicanos al día y aunque regresan a un país devastados, con las manos vacías, muchos rechazan la ayuda del gobierno porque dicen que no confían. Las cámaras de Noticias Telemundo fueron testigos del proceso que pasan estos repatriados al regresar a su país de origen, pero al que muchos apenas conocen. El reporte es de Edgar Muñoz. Para que cualquier cosa pues no se venga solo. Este es el primer contacto de los inmigrantes deportados de Estados Unidos al llegar a México, quienes entran con un montón de sueños rotos, como Maribel Esteban. Tras 15 años de vivir en Utah, fue repatriada por una multa de tránsito. No iba a las 7 millas arriba, solamente era racista, me paró y no hubo más. Me dijo, estás arrestada porque estás ilegalmente en el país. La puerta a México es... Las cámaras de Noticias Telemundo fueron testigos de cómo reciben a los inmigrantes en Tijuana. Con el programa Somos Mexicanos, se les brinda revisión médica, llamadas gratuitas, acceso a bancos, orientación para empleo, servicios de salud por 90 días. Son personas que tienen ese coraje, esa hambre y esas ganas de triunfar, y nosotros tenemos la obligación de aprovechar esa energía, aprovechar esa valentía. Desde Estados Unidos, los repatriados ingresan por 11 centros en la frontera norte y al aeropuerto de la Ciudad de México, al menos 500 deportados por día. Lo que está pasando en este gobierno de Donald Trump es que a los centros de repatriación de México están llegando una mayor cantidad de inmigrantes con más años en Estados Unidos. Mi ropa mía. Algunos inmigrantes como Juana Ramírez pisan suelo mexicano sin saber qué hacer, aún con la oferta del gobierno de un albergue o pagarle el transporte. Andan deambulando las calles. Si no tienes familiares, pues ¿quién te ayuda? Pues no. Siempre se sufre. Como un shock que no saben qué está pasando. Mari Galleta, quien trabaja con 20 a 30 deportados por día, asegura que a los inmigrantes les cuesta varios días entender que están fuera de Estados Unidos y critica a aquellos que los dejan salir con el uniforme del centro de detención estadounidense. Los roban, muchas personas, lo poquito de dinero que traen, muchas veces los han engañado. El gobierno de México reconoce que falta mucho por hacer por el inmigrante deportado, pero que ahora se les da algo más que agua y se busca un retorno digno. Porque México es su casa. En Tijuana, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. El chofer que conducía bajo los efectos del alcohol y atropelló mortalmente a 2 hombres, incluido un jugador de la NFL, es un inmigrante indocumentado. Así lo informó la policía de Indiana, tras descubrir que su verdadero nombre es Manuel Orrego Zavala, origen guatemalteco. Fue deportado en el 2007 y el 2009. Oficiales dicen que impactó con una camioneta al auto detenido al borde de la carretera. El chofer y el jugador de los Colts de Indianápolis murieron en la escena. La policía solicitó la ayuda de agentes federales de inmigración para tratar el caso. Aunque el Congreso aprobara los fondos para el muro, el presidente Trump quiere $25 mil millones. Hay áreas de la frontera en Texas donde aseguran que construirlo sería casi misión imposible. Levantarlo implica destruir una reserva natural, desalojar a decenas de dueños de tierras y negocios que no están dispuestos a ceder sus propiedades. Julio Vaqueiro viajó hasta allí y recogió testimonios exclusivos. La frontera es impredecible. Y nuestro recorrido con Daniel Tirado, agente de la patrulla fronteriza, pronto tomó un giro inesperado. Cuando pasamos por aquí, vimos en la orilla que alguien cruzó aquí por esta área. Apenas 5 minutos antes, otros agentes habían atrapado a 5 inmigrantes muy cerca de aquí. Según nos dijo, las detenciones en esta zona van en aumento. ¿Cuántas personas más o menos al día arrestan en esta zona? Aproximadamente de 300 personas por día. Por eso creen que necesitan un muro y algo más. La tecnología adecuada en combinación con el muro para poder ser más efectivos. Por mucho tiempo esta zona del Valle del Río Grande ha sido popular para el cruce de inmigrantes. Por eso, en esta región el gobierno del expresidente George W. Bush construyó 20 millas de cerca. En algunas zonas de la frontera en Texas hay una cerca como esta, pero en otras áreas la valla de pronto termina y el espacio queda vacío. De este lado es Estados Unidos. De este lado, por supuesto, también. Y es que la verdadera frontera está allá, en el río Bravo. El objetivo del gobierno de Trump ahora es construir un muro en estos espacios en donde no hay. Y ahí radica el reto. Y es que el 95% del terreno en Texas es propiedad privada, incluida la zona fronteriza. Para evitar batallas legales, el plan es comenzar el muro en tierras que ya le pertenecen al gobierno. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército diseñó una estrategia para la construcción del muro y marcaron aquellas áreas en donde sería más sencillo levantarlo.
Ahí está la Reserva Ecológica de Santa Ana, territorio federal. Ahorita estamos caminando en donde la administración del Trump quieren poner su muro. Kerry Centeno es una activista del Sierra Club, la organización ambientalista que reveló los planes del cuerpo de ingenieros. La sola idea ya despertó protestas. A este refugio de animales llegan 400 distintos tipos de pájaros. Aquí viven ocelotes y otras especies en peligro de extinción. Por eso se resisten a un muro. Si ustedes logran detener la construcción del muro aquí, prácticamente Donald Trump no lograría construir un muro en Texas. Exacto, porque esto aquí va a ser el primero de todos los muros que él planea, de entre nosotros de Texas, Arizona y California. Pero el resto podría tomar años de batallas legales y el gobierno de Trump podría no ver el muro consumado. En Texas, Julio Vaqueiro, Noticias Telemundo. Siguen los ataques del presidente contra los demócratas. Los acusó de traidores y antiestadounidenses por no entusiasmarse ni aplaudir tanto como los republicanos durante su discurso del Estado de la Nación la semana pasada. El presidente aseguró a su audiencia en una fábrica en Cincinnati que los demócratas prefieren verlo quedar mal a él que ver bien al país. Y en Twitter fue todavía más directo, burlándose del legislador Adam Schiff, a quien calificó como uno de los líderes más mentirosos y filtradores en Washington por apoyar la publicación de un documento que desmentiría el memo republicano sobre la investigación del Russiagate. Hoy fue un día negro para Wall Street. El índice Dow Jones sufrió la caída más estrepitosa en puntos que se recuerde. Se desplomó 1.175 unidades, eliminando las ganancias que había obtenido desde el principio de este año. La caída empezó desde el viernes ante el nerviosismo de los inversionistas por un posible aumento de las tasas de interés y una alta en la inflación. Desesperadas están hoy unas 90 familias en Tijuana, México. Sus casas se hundieron y de repente lo perdieron todo. La tragedia parece ser consecuencia de obras de construcción, detrás de las cuales hay una serie de irregularidades y riesgos, como nos cuenta Isa Osorio. En segundos el concreto de las calles se partió en pedazos y con él todo a su paso, incluidas 89 casas que con el movimiento de la tierra se derrumbaron, dejando a decenas de familias sin patrimonio en la colonia Lomas del Rubí en Tijuana. Destrozados, estamos en la calle. Ya perdimos nuestro patrimonio y las autoridades la verdad que no nos echan la mano para nada. La tragedia no fue producto de un terremoto o desastre natural, fue consecuencia de la construcción de más viviendas a escasas millas de este asentamiento irregular. Crear un patrimonio a las faldas de un cerro, sobre el cerro, no es la primera situación que ha pasado en Tijuana. Hasta ahora la constructora suspendió la obra y aún no se ha acercado a los vecinos para ver si responderá por los daños. El alcalde informó que el peritaje se realizará en los próximos días y por ahora evitarán los saqueos. Se les ha invitado a desalojar la zona y se abrió un albergue. En la Ciudad de México y otros municipios del país es común encontrar este tipo de asentamientos irregulares en laderas de los cerros y barrancas, siendo un peligro latente para sus pobladores. En México hay 12 millones de asentamientos irregulares. Esta colonia de la capital mexicana es ejemplo de ello. Vecinos como Eduardo llevan 40 años viviendo aquí. Esto antes eran minas de arena y de grava. Aquí toda esta zona. Si bien puede ser cuestión de tiempo que jamás ocurra aquí un deslave o derrumbe, las familias de Lomas del Rubí deberán sobreponerse a esta tragedia que jamás creyeron les sucedería. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. El miedo a la migra ha aumentado el número de estudiantes en las escuelas de inglés. Más latinos están tomando clases para reducir el acento. Muchos reconocen que lo hacen por temor a las políticas contra los inmigrantes. Lourdes Hurtado informa. How long we need for to speak English very good. Esta es la pregunta que hoy se hacen miles de latinos. ¿Cómo hacer para hablar bien en inglés? It depends on your motivation. Para este maestro depende de la motivación, que en épocas de Trump ha impulsado a muchos no solo a entender el idioma, sino a intentar hablarlo sin acento. Uno no sabe qué va a pasar con este presidente que tenemos, ¿sí? Entonces, bueno, está uno tener un mejor inglés. Y durante una administración que se percibe abiertamente hostil contra los inmigrantes, algunos ven conveniente ocultarlo.
por lo que cada vez son más las personas que buscan clases con la función específica de reducir su acento. Creo que uno de los grandes motivos es la política. La diferencia en la pronunciación de las vocales o el uso de la R de forma marcada son algunas de las correcciones más comunes. Pero cada acento y cada persona tiene sus particularidades, por lo que muchos ahora recurren a tutores personales para poder eliminar los rastros del español cuando hablan inglés. Piden que la clase de reducción de acento sea una de los pilares fundamentales de su entrenamiento, y básicamente porque sí, en muchas ocasiones son discriminados por tener un fuerte acento latino. Yo sabía hablar, pero tú no sabes hablar inglés. Hace unas semanas, por ejemplo, esta mujer que no sabía hablar inglés denunció los malos tratos de un empleado en una tienda al sur de la Florida. Y no hay derecho para maltratar a nadie porque no habla inglés. Pero ¿cómo tú me hablas en esa forma? Incidentes como este no hacen más que aumentar la presión, especialmente para aquellos que ven en su acento un obstáculo para vivir en este país. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Un error en el manejo de las vías férreas es la presunta causa del choque entre un tren de pasajeros y otro de carga en Carolina del Sur. Más de 100 pasajeros resultaron heridos cuando varios vagones se descarrilaron. El ingeniero y el conductor hispano perdieron la vida. Alcanza cifras récord la cantidad de hospitalizados por el flu y la crisis va de mal en peor. Solo en Kentucky, la influenza ya ha cobrado un centenar de vidas esta temporada. A nivel nacional, más de 50 niños han muerto, incluyendo una pequeña latina de 8 años que murió apenas horas después de ser ingresada en un hospital de Nueva York. En el vecino New Jersey, el cierre de escuelas para evitar más contagios dejó a unos 2.000 estudiantes en casa. Miles de personas salieron a las calles de Filadelfia para saludar a los nuevos campeones de la NFL, recibimiento que contrastó con los disturbios que anoche empañaron las celebraciones. Pero si de algo se está hablando hoy es del afortunado jovencito que saltó a la fama en las redes sociales tras tomarse un selfie con Justin Timberlake. Rubén Pereira con el reporte. Como todos unos héroes, fue recibido el equipo de las Águilas al llegar a Filadelfia, alzando el trofeo de su primer victoria en un Super Bowl. Para mí parece un sueño. Yo no sé qué más tengo para vivir, porque eso ya he esperado muchos años. Los Patriotas regresaron a Rhode Island y fueron recibidos por aficionados que agradecieron su esfuerzo. El partido fue un sub y baja de emociones. Los Patriotas hicieron todo lo posible para ganar su 6º campeonato, pero al final la victoria se definió para Filadelfia. No me siento muy bien, porque fue un gran partido, pero pues no jugó la defensiva de Patriotas. Justin Timberlake le dio vida al medio tiempo con sus éxitos y un tributo al cantante Prince, pero fue esta sorpresa, un selfie con un joven aficionado, lo que se ha vuelto viral en las redes sociales. Por esta foto, Ryan McKenna, de 13 años, multiplicó por miles sus seguidores en Instagram. Es un buen chico, me gusta mucho su música. I mean, it was good. Estaba muy bonita. I'm afraid Brandon is a little tied up. Los costosos comerciales televisivos no se quedaron atrás, destacando el de Amazon, en el cual famosos actores y cantantes le prestan la voz al asistente virtual Alexa. Tras la victoria de las Águilas, los aficionados festejaron en las calles de Filadelfia, una celebración que se tornó destructiva. Hubo heridos y también personas detenidas. Aquí en Minneapolis las autoridades han reportado que todo salió conforme a lo planeado y afortunadamente no hubo algún incidente mayor que lamentar relacionado al Super Bowl. Algo que agradecieron los fanáticos que disfrutaron de este magno evento. La gente aquí en Minnesota, en Minneapolis, se han aportado demasiado bien con nosotros. En Minneapolis, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. ¿Y ahora qué le parece si nos vamos al país más amoroso? Según Facebook, es México, porque los usuarios de ese país son los que más le dan me gusta o likes a las publicaciones de sus amigos. ¿Pero qué piensan los mexicanos de este título? Víctor Silva salió a preguntar. Sí. Si se trata de un meme, Lupita le da me encanta. Si ve la foto de una mascota, también. Y a cualquier publicación de su novio, sin duda le pondrá un corazón. En vez de darle me gusta, le das me encanta porque te gusta más de lo normal. Su amor traspasa la realidad y vive también en las redes sociales. Y así como ellos, más de 65 millones de usuarios de Facebook en México manifiestan su afecto a través de la red. Es por eso que Facebook premió a México como el más amoroso a nivel mundial. Además del primer lugar de México, otros países fueron galardonados en otras categorías. Estados Unidos como el que más come, Filipinas el más conectado, India el más extrovertido, Brasil el mayor etiquetado en fotos y Reino Unido es el más viajero. Yo sigo usando like y ya.
A pesar de que algunos no se quieren subir al tren del amor, su creador, Mark Zuckerberg, actualiza Facebook para mantenerse vigente. Es un momento para reflexionar sobre lo lejos que hemos llegado y lo mucho que nos queda por hacer para acercar al mundo. Ves o conoces qué es lo que sienten las demás personas al ver su tipo de reacciones. A pesar de que el país atraviesa por situaciones difíciles, los mexicanos expresan el amor a través de Facebook, su red social favorita. Con la llegada triunfal de las Águilas de Filadelfia a su ciudad. Esto tras ganar su primer Super Bowl. Cientos de fanáticos esperaban en el aeropuerto y se fundieron en una ovación cuando apareció el trofeo Vince Lombardi y pudieron verlo muy de cerca cuando el dueño del equipo se acercó a ellos. El jueves será el festejo oficial en la ciudad. Más adelante le tengo todos los detalles de esta fiesta deportiva, pero antes